Hola, en este video les voy a explicar un poco sobre cómo ustedes pueden encontrar datos que les ayuden a identificar ciudades potenciales para algún tema de inversión. Algo muy interesante es que los datos en realidad no mienten, entonces solo es cuestión de saber qué es lo que nos están diciendo. Los datos nos gusta verlos en la agencia donde trabajamos, en Brandata, que van desde la historia más general hasta la historia más específica. Entonces, por ejemplo, si nosotros no sabemos de ninguna ciudad donde nos gustaría invertir, una noticia no va a ser suficiente para saber cómo se comporta esa ciudad. Vamos a buscar datos que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando. Y conforme vamos eligiendo la ciudad, podemos hacer incluso análisis mucho más específicos, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero este video tiene como propósito poderles explicar de forma muy general una buena herramienta para saber cómo tomar una buena decisión. Dentro del video les voy a enviar este link, abajo va a estar, es inege.org.mx/app/indicadores. Y aquí es donde vamos a encontrar los datos. ¿Cómo ellos tienen los datos o cómo los obtienen? Mediante la encuesta de INEGI de hogares censales del 2020, ¿ok? Entonces, al mismo tiempo, dentro del video, en la parte de abajo, van a encontrar un link con este Excel que ustedes lo pueden descargar y es donde vamos a bajar la información. La idea sería que ustedes puedan tener al menos 3 ciudades que puedan comparar para analizar un poco sobre cuál les puede convenir. Al mismo tiempo les puse un glosario que ustedes pueden consultar para saber de qué es lo que estamos hablando. Vamos a explicarlo un poquito. La población total, pues, es la gente que está viviendo en un mismo territorio, en este caso la ciudad. La tasa de crecimiento poblacional nos habla sobre cuántas personas más están habitando ahí en un intervalo de tiempo, en este caso 2015-2020. La media nacional es del 12%. Entonces vamos a hacer la comparativa ahorita. La densidad poblacional nos habla sobre el número promedio de habitantes que habitan por kilómetro cuadrado. O sea, entre más habitantes significa que es una ciudad que tiene más personas, menos territorio. El PIB, pues es la medida de estándar del valor agregado creado mediante la producción de bienes y servicios de una delimitación geográfica, en este caso una ciudad. Porcentaje de vivienda particular nos habla sobre los habitantes que sean dueños de donde están, pues sí, o sea, la casa, los habitantes, si ellos la compraron. Y también tenemos el porcentaje de vivienda alquilada. Ojo, estos dos números no les va a dar el 100% porque hay otros tipos de vivienda y otros tipos de habitantes que no necesariamente estén alquilando o comprando su propiedad, sino que viven en albergues, etc. La tasa de crecimiento promedio anual de las viviendas nos habla de una comparación del 2010 al 2020 de cuántas viviendas particulares han incrementado. No necesariamente nos habla de la cantidad de construcción, pero en definitiva nos está dando un poco del contexto sobre la demanda de vivienda. Y por último, la relación de dependencia nos está platicando un poco sobre cuántas personas que son dependientes económicamente hay en relación de las personas que sí son económicamente activas. Los intervalos de edades de 15 años a 64 que son económicamente activas y los dependientes económicos son menores de 15 y mayores de 64 años. Entonces, pues nos vamos a nuestra base para bajar la información y nos vamos a la página de INEGI. Como ustedes pueden ver, podemos hacer incluso coberturas geográficas y ver el nacional para hacer la comparativa de todo, el estatal y el municipal. Y por ejemplo aquí nosotros nos vamos a ir para el objetivo de este ejercicio, nos vamos a ir a Querétaro. Como pueden ver, les va a aparecer todos los pueblos, las pequeñas ciudades y vamos a agarrar Querétaro. Vamos a dejar todos los temas y todos los programas y mucho ojo porque por default se va a seleccionar Estados Unidos mexicanos, que es todo. Vamos a quitarlo porque si no les va a aparecer la media nacional de toda la información y vamos a darle filtrar. Ahora sí ya podemos empezar con la vaciada de información. Nosotros tenemos aquí diferentes aspectos: demografía y sociedad, economía y sectores productivos, geografía y medio ambiente y gobierno, seguridad y justicia.
Nosotros nos interesa sacar ahorita la población total, entonces nos vamos a demografía, nos vamos a población, seleccionamos nuevamente población y aquí ya nos va a decir población total, Querétaro 2020. Vamos a tomar ese dato y si le damos clic, nos va a aparecer incluso el histórico. Entonces seleccionamos la población del 2020. Y vamos a seleccionar la población del 2010 para sacar el incremento poblacional. Aquí tenemos una fórmula y esta nos va a sacar el incremento poblacional de los últimos 10 años. Como les comentaba, la media nacional es del 12. Entonces ya, al menos con este dato, hicimos un buen filtro para saber que estas dos ciudades están por encima de la media en crecimiento poblacional. Eso por sí solo es un dato muy bueno para entender la salud de una ciudad. Que hay jóvenes, hay una tasa de natalidad alta y también que hay personas que se han venido a esta misma ciudad por diferentes razones, ¿no? Ahora tenemos que sacar la densidad poblacional. Este está dentro de la misma sección. Y tenemos densidad poblacional, ¿ok? Querétaro 2020. Vamos a agarrar ese dato. También ya nos estamos dando cuenta que Querétaro tiene mayor cantidad de población en cuestión de kilómetro cuadrado. Aunque no ha superado a la población de León total, tiene un territorio un poco más pequeño, por lo que tenemos una densidad poblacional más alta. Y la relación de dependencia, que es uno de los datos que tenemos hasta el último, está arriba de densidad poblacional. Vamos a seleccionarlo también. Ahora vamos a checar el de vivienda particular, vivienda alquilada y tasa de crecimiento promedio anual de las viviendas. Para encontrar esos datos nos vamos a regresar. Pueden seleccionar esto para que se cierre. Y nos vamos a ir a hogares y vivienda. Y en vivienda vamos a encontrar el dato de porcentaje de viviendas particulares habitadas propias del 2020. Y para las viviendas alquiladas solo tenemos disponible el dato del 2015, pero sí nos puede ayudar para entender un poco el contexto, entonces lo podemos dejar. Ese es otro punto. Nosotros en la agencia, en Brandata, intentamos obtener los datos más actualizados posibles, que no superen de los 5 años. A veces no es posible porque la accesibilidad de la información es más complicada, entonces podemos basarnos en algunos datos que sean del 2015, por ejemplo, si son secundarios y nos ayudan a definir más la imagen en general que estamos buscando. Entonces en este caso no pasa nada porque si se fijan, la mayoría de los datos son actualizados y ya tenemos bastantes que nos van a dar contexto a esa imagen. Y un poquito más por abajo, me parece, aquí está, tasa de crecimiento promedio anual de las viviendas habitadas 2020, 4.1. Entonces ustedes pueden ver que ya tenemos un poquito más clara la imagen. Lo único que nos falta sacar de aquí es el PIB. Dentro del mismo video ustedes pueden encontrar este documento que nos está hablando del PIB. Este es el de secundarias, tenemos que irnos al de general, las primarias
y nos vamos al de Querétaro, que es 2.3. 2.3. Y bueno, como tal, ustedes ya pueden entender un poquito sobre la imagen general de la ciudad. Si ustedes quisieran hacer un análisis mucho más puntual de alguna zona, pueden incluso descargar esta base de datos y se las va a dividir por manzanas. Es un análisis mucho más profundo si ustedes ya tienen un previo para entender un poco el contexto. Pero en general estos datos ya nos va a ser el primer filtro y el más importante para identificar las ciudades que pueden ser más convenientes para un tema de compra de vivienda. En otro video les voy a explicar un poquito sobre la demanda. En realidad va a ser muy breve, pero nos va a ayudar a entender cómo van fluctuando los precios y cuánta oferta realmente está disponible.